familia Manantial de Vida Eterna, a todos los que nos están escuchando a esta hora en las distintas redes sociales. Bienvenidos a este espacio en el cual hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Hoy traemos una palabra muy edificante, una palabra la cual va a confrontar nuestros corazones. Recuerda suscribirte a este canal que estás viendo, darle like y darle a la campanilla. Bendiciones para tu vida. Hoy tengo el privilegio de estar por estos medios para hablarle acerca de un tema. Hoy voy a hablar un tema muy importante, un tema que quizás se apega mucho a lo que estamos viviendo en este tiempo, y es el desierto. Fiel en el desierto. ¿Qué es el desierto? ¿Por qué el Señor, el Espíritu Santo, como nos dice la palabra, introduce a Jesús en el desierto? Y vamos a estudiar un poco a profundidad lo que es la tentación de Jesús en el desierto, y vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo en esta hora que nos enseñe, nos diga, nos instruya qué es lo que quiere mostrarnos, qué es lo que quiere enseñarnos con este precioso pasaje de la palabra de Dios. Fiel en el desierto. La tentación de Jesús, debemos comprender que lo que estamos presenciando aquí es mucho más que una tentación. No fue simplemente una tentación a un ser humano común y corriente. Es el primer combate, el primer choque, uno de los primeros choques entre el Hijo de Dios, el Mesías, y Satanás. ¿Por quién? ¿Un choque para qué? Para liberar, para traer liberación y salvación a la tierra, al mundo. Por fin, el Mesías de Dios, el tan largamente esperado por tantos años, irrumpe en la tierra, irrumpe en el mundo para conquistar. ¿Para conquistar qué? Esos poderes del mal que estaban aprisionando a la humanidad hasta el momento. Esos poderes satánicos que estaban oprimiendo al mundo hasta el momento. Principados, potestades, como dice la palabra, que Él los exhibió públicamente en la cruz. Entonces irrumpe Jesús en el mundo y es el primer choque. Uno de los primeros altercados entre Satanás y Jesús, y fue allí en un desierto, lo que hoy conocemos como tentación. Es tan importante este pasaje que allí se estaba poniendo a prueba la capacidad de Jesús, la capacidad de nuestro Señor Jesucristo para emprender su obra de salvación. Recuerde que antes de ese momento Él no había iniciado su ministerio. Él apenas si se había bautizado en ese momento. Entonces vemos que después que Él entra en el desierto, entra en ese proceso de preparación para su ministerio. ¿Fracasaría Jesús como el primer Adán, como el primer hombre en el mundo? ¿Fracasaría Jesús así como fracasó el primer hombre allá en el huerto del Edén? ¿O saldría victorioso? Creo que el final de la historia la conocemos, todos saben. Obviamente, pastor, Él salió victorioso, pero vamos a ir a profundidad. Vamos a ir un poco a las profundidades de este pasaje. Y para este pasaje estudiaremos hoy el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 en adelante. El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo:
Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Dios añada bendición a su palabra. Vemos que en el desierto se presenta un personaje. ¿De dónde sale este personaje? ¿Quién es ese personaje? Aquí dice la palabra que Satanás lo tienta, parece el diablo, el tentador, pero ¿quién es el diablo? Aunque algunos quizás teólogos modernistas no tengan la misma opinión que yo tengo, algunos teólogos modernistas liberales niegan la existencia de este personaje, pero la Biblia aquí me lo presenta y en muchos otros pasajes también presenta a este individuo conocido como Hasatán o conocido como el diablo. ¿Qué sabemos de él? Satanás fue originalmente, vamos un poco de historia, vamos atrás antes para seguir profundizando la parte de la tentación de Jesús. Vamos a ir un poco a conocer un poco de dónde sale este personaje. ¿Quién fue Hasatán o Satanás? Satanás fue originalmente un importante ángel conocido como querubín grande y protector. ¿Dónde nos encontramos este pasaje? Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Y dice la palabra que era llamado el lucero, que significa hijo de la mañana. Isaías 14:12 corrobora este pasaje. Parece que fue la máxima expresión de la creatividad de Dios en cuanto a ángeles se refiere. Ezequiel capítulo 28, 2 y 13. Pero sin embargo, el mismo poder y hermosura que había en Hasatán o en Lucifer lo llevaron a caer en orgullo y en la vanagloria, queriendo ser igual a Dios, como lo dice allí la palabra. Se rebeló contra él y cayó en la transgresión, en un pecado llamado rebelión. Rebelarse contra su creador. Isaías 14, 13 al versículo 15 nos cuenta un poco de esta historia. En Ezequiel 28, versículo 16 también nos conseguimos esta historia. Con él se revela una tercera parte de todos los seres angelicales. Apocalipsis capítulo 12, versículo 2 en adelante nos habla de esta historia. A partir de esa caída, Lucero vino a dejar de ser Lucero o Luzbel para convertirse en Satanás. Esta palabra viene de un término hebreo conocido como Hasatán. Escucha bien, un término hebreo conocido como Hasatán, que significa adversario. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. En el capítulo 2 del libro de Job también nos los hablas. Otro de sus nombres en el griego es conocido como diabolos o diablo, que significa en griego el acusador o el calumniador. Eso aparece también por allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12. Los dos nombres aparecen juntos en Apocalipsis 12, 9. A lo largo de la Biblia vemos que ha establecido un nefasto dominio. Satanás, una vez que hace pecar a la raza humana, a Adán y a Eva, allá en el huerto, a partir de ese momento él empieza a instituir un dominio sobre la faz de la tierra, sobre el mundo. Por haber introducido el hombre en esa rebelión también, convence a Adán, convence a Eva de esa rebelión, los convencen en su mente de rebelarse contra el Creador y de esa manera atrae y el ser humano se hace cómplice de esa rebelión, trayendo consigo una separación, trayendo una ruptura, trayendo esa falta de comunicación con Dios a la cual hoy le conocemos como pecado. En el Nuevo Testamento lo conocemos también como el príncipe de este mundo. ¿Dónde sale eso? Dice en el libro de Juan 14:30, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, el príncipe de la potestad del aire, también es conocido Satanás. El mismo Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en el bautismo. Vamos a dejar un poco, ya conocimos un poco de dónde sale el personaje Hasatán o Satanás o el diabolos, el acusador, el engañador. Ahora vamos a ir un poco a ver el aspecto de Jesús en el desierto. ¿Cómo es esto que me dice la Escritura aquí? Que el Espíritu Santo introduce a Jesús en el desierto. ¿Cómo será eso posible? El mismo Espíritu que desciende sobre él en el bautismo, en el río Jordán, es el que ahora, en este momento, impulsa a Jesús a la tentación y al desierto. ¿Qué ocurrió allí? El Espíritu le impulsó al desierto.
después de una aprobación celestial y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Después de esta aprobación celestial, ahora lo está introduciendo a una etapa de la vida donde va a tener un ataque infernal, nada más y nada menos con el propio Satanás y con el diablo. ¿Qué contraste? ¿Qué ocurrió allí? Vamos a ir a profundidad a ver esto. Si en el bautismo Jesús afirmó su total disposición a realizar la tarea que le fue entregada o asignada, a saber, sufrir y morir en lugar de su pueblo, es por tanto lógico que inmediato comience la aflicción, lo que aquí le toma parte de la tentación. Si él decidió en ese bautismo, él decidió en ese momento seguir hacia adelante con el proyecto y el plan que el Padre lo había encomendado a la tierra, de allí en adelante seguiría una preparación para él y seguiría una prueba muy fuerte. Dice la palabra en el texto que el Espíritu Santo lo impulsa, lo lleva. Dice la palabra, fue conducido, fue impulsado, fue llevado por el Espíritu. Y hago un énfasis en esta parte porque el Espíritu Santo lo impulsa pensando en la necesidad de esa experiencia que él debía pasar. Era necesario que Jesús pasara por esa prueba tremenda. Era necesario que él se encontrara cara a cara con Satanás, tal cual el primer hombre y la primera mujer se consiguieron cara a cara con Satanás allá en el huerto. Era necesario que él, como segundo Adán, viniera y se pusiera cara a cara con Satanás en la misma condición de ser humano y tomara una decisión. El Espíritu Santo indica en ese momento que era necesario que él afianzara la voluntad de él, entregársela a la voluntad del Padre y realmente decidir a quién iba a servir y qué iba a hacer. ¿Cuál fue la razón? Nuevamente nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál fue la razón por lo cual el Espíritu Santo lleva al Señor al desierto? Como vemos, el diablo usaba esta coyuntura, usó este momento para tentarle, aprovechó este momento. El diablo vio quizás la oportunidad, él viendo en el ambiente lo que estaba ocurriendo, el Hijo de Dios en un desierto, 40 días, 40 noches, bajo quizás un calor que supera los 50 grados centígrados, sin tomar agua, sin comer nada. Aprovechó esta coyuntura, aprovechó este momento para él cumplir su propósito y ofrecerle al Hijo de Dios algo, ofrecerle ese momento de decidir si se rebelaba juntamente con Satanás hacia el Padre, se rebelaba, o seguir el plan y el propósito que el Padre tenía para él. Dios puede llevarnos a una situación similar. ¿Para qué? ¿Para qué Dios cree que pueda llevarte o guiarte a ti a una situación similar como la de Jesús? No estamos exentos. No estamos exentos de pasar por un desierto. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. El diablo me está tentando, el diablo me está tirando. Pero ¿qué si el Espíritu Santo, como está ocurriendo en este momento, en este pasaje que estamos estudiando, qué si el Espíritu Santo permite que tú seas tentado en esa situación? ¿Qué que no te has puesto a pensar por un momento en eso? ¿No te has puesto, quisiera analizar un momento en eso? El Señor, tú estás permitiendo esta tentación porque quieres probarme, quiere que me acerque más a ti, quiere que afiance más mi convicción de que creo en ti. Tú no sabes que quizás eso sea el crecimiento, forma parte de tu crecimiento espiritual y la consagración y la santidad al Padre. En este sentido, caen dentro muchas situaciones que ocurren en nuestro alrededor. Viendo este pasaje podríamos concluir de que están dentro de la voluntad de Dios que lo pasemos. Jesús, usted dirá, ¿cómo el Hijo de Dios? Era la voluntad de Dios que el Hijo de Dios fuera tentado. Y usted no se ha puesto a pensar si usted también en muchas tentaciones que ha pasado ha sido la voluntad de Dios. Usted le echa la culpa al diablo, solamente el diablo me tentó, el diablo me está tirando. Señor, quita el diablo. Jesús nunca oró de esa manera. Más adelante vamos a ver eso, de qué manera Jesús enfrenta la tentación, de qué manera Jesús enfrenta al propio Satanás, de qué manera tú lo estás haciendo, de qué manera tú lo vas a hacer.
¿De qué manera piensas tú que es la manera correcta de enfrentar a Satanás en las tentaciones? Jesús, el que pudiera ser tentado es un misterio imposible muchas veces de explicar perfectamente. Y después, ahora te voy a decir por qué. Hasta donde entendemos y podemos decir que Jesús no experimentó el mismo proceso psicológico de ser tentado que experimenta el ser humano común y corriente en general. En el caso del hombre, incluyendo a los creyentes, acuérdate que primero aparece esa voz tentadora de Satanás, un susurro externo. Acuérdate cómo él estuvo allá en el Génesis hablándole a la mujer. Y a través de ese susurro, a través de esa voz, allí hablándole, diciéndole, ven, come de ese árbol con que Dios te dijo que no puedes comer. Y a raíz de eso llegó hasta su corazón. Y ese pensamiento que llega a su corazón germinó, pero esa semilla que fue enviada a través de una palabra, germina en el corazón de Eva y produce y da luz el pecado, tal cual ocurre en este tiempo en muchos de los creyentes y del ser humano. Son semillas habladas por Satanás a tu mente, la cual tú llegas y la depositas en lo más profundo de tu corazón. Y de acuerdo a esa concupiscencia también da luz el pecado. Pero en este caso vemos algo que no ocurrió allí. ¿Cómo que las concupiscencias? Jesús, ¿en qué concupiscencia tenía? Jesús nos dice la palabra que él estaba sin mancha, santo. Él fue totalmente santo. Pero podríamos decir que el diablo aprovechó ese momento en que él vio la necesidad del hambre en su cuerpo, vio el agotamiento en su cuerpo, vio quizás la sed en él y aprovechó ese momento para decir, este es el momento de yo poder ofrecerle algo a Jesús. Pero resulta, vamos ahora a analizar otro aspecto. Satanás mira este estímulo externo de Jesús, no un estímulo interno, como nos lo ve quizá cualquiera de nosotros. El libro de Santiago habla que somos tentados conforme a nuestros deseos o concupiscencia. Nos está hablando de algo interno. Pero en este caso Jesús en su corazón no había ningún tipo de malicia en él. Jesús fue tentado en algo externo, un estímulo que Satanás no lo pudo encontrar en el corazón de él. Y por eso tuvo la osadía de tentar a Jesús. Ahora vamos a ver un poco el contraste entre Adán y Cristo. Ahí hay un contraste, ahí hay algo oculto aquí que debemos aprender y debemos realmente profundizar y entender. El primer Adán, en las óptimas condiciones del Edén, imagínense a Adán allá en el Edén, a Eva en el Edén, él cedió ante la tentación de Satanás. Pero el postrer Adán, Cristo, resistió las más sutiles tentaciones del adversario y así manifestó claramente su capacidad de emprender la obra de salvación para el mundo. El contraste con la experiencia entre Satanás y entre Adán y Jesús es interesante. Escuche esto. Adán en el huerto. Adán rodeado de toda clase de alimentos, de comida inimaginable en tu mente, de todo tipo de comodidad, sin ningún tipo de necesidad en su cuerpo, externamente hablando. No tenía necesidad de nada. Tenía a su esposa, tenía alimento, tenía todas las comodidades. Y simplemente Satanás lo tienta con una sola cosa, con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y comiendo de ese árbol que le había sido prohibido, cae en la transgresión de pecado. Es decir, veamos a Cristo ahora en cambio. El contraste con Cristo. Cristo en medio de un desierto, como hablaba hace un momento, quizás a 50 grados centígrados sobre cero, o quizás en las noches a muy poco temperatura, pasando frío, hambre, sed, necesidad. Pero Cristo, dice la palabra, que no cayó en pecado. Cristo resistió hasta el final y no cedió a la tentación. Adán, por su tentación, viene y trae la condenación a toda la raza humana. Pero Cristo, resistiendo la tentación,
nos salvó a todos y podemos confiar en Él, que Él es nuestro ayudador aún en la tentación. Gloria a Dios por su palabra. Entonces vemos que no hay excusa. No hay excusa cuando decimos, es que pastor, es que usted no entiende la situación que yo estoy pasando, no entiende por qué fue que yo caí en pecado, yo estaba pasando una situación muy difícil y cedí a la tentación y al pecado. Precisamente por eso hoy te traigo este mensaje. En los desiertos, en esos momentos difíciles donde Satanás va a buscar la oportunidad de tentarte. En esos momentos difíciles, quizás en estos tiempos donde hay desempleo, donde no dejan trabajar a nadie, quizás en estos momentos donde no tienes un peso en el bolsillo, quizás son los momentos donde Satanás va a traer pensamientos a tu mente para tentar tu vida y que reniegues de la fe en la palabra de Dios. Son los momentos de debilidad donde Él va a buscar de que tú cedas a la tentación. Quizás has pasado momentos difíciles con tu esposa o con tu esposo. Y sales a la calle y Satanás lo sabe. Llegará el momento, te colocará a la más moza, a la más bonita, a la más reluciente o el más reluciente. Y esos momentos de debilidad en tu cuerpo, en esos momentos de debilidad, de aflicción, es donde tú debes tomar una decisión. Jesús tuvo que tomar una decisión. Jesús tuvo que pensar de decidir qué iba a hacer o qué no iba a hacer. Él pudo haber decidido como Adán y ceder al pecado. Y tuvo todas las condiciones para ceder. Porque no es fácil estar 40 días de ayuno. No es fácil estar 40 días sin comida y sin agua. No te has puesto a pensar en eso. Pero Él, en medio de esa necesidad, decidió serle fiel a Cristo. ¿Cuántos hoy día, en medio de la necesidad, reniegan de la fidelidad a Dios y se dan la vuelta y ceden a la tentación del mundo? Y después llegan con la excusa y le dicen al Señor, Señor, es que tú no entiendes, Señor, que estaba pasando un momento muy difícil en mi vida y por eso fue que cedí a la tentación. Adán decide pecar en un momento de opulencia, en un momento que no necesitaba nada. Jesús decide serle fiel en la nada, cuando no tenía nada. Por eso la Escritura me dice a mí, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Es necesario que aprendamos a serle fiel aún con lo poco. Aún cuando veamos que no tengamos nada alrededor, seámosle fiel a Dios, persistentes y constantes, y veremos la recompensa de Dios. ¿Cuál fue la recompensa de Jesús por vencer la tentación en el desierto? ¿Cuál fue su recompensa? Más adelante lo vamos a ver. Tuvo una recompensa, pero muy, muy grande, la cual el oro y la plata no pueden comprar. ¿Qué pretendía el diablo? ¿Qué pretendía Satanás aquí? Él quería que Jesús, mientras que era hombre, en esa situación de hombre, no se sujetara a Dios, se volteara su situación, se volviera independiente de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios en los momentos de necesidad y de cuando te tienta? ¿Cuál es su intención? Su intención es que no te vuelvas dependiente de Dios. Sí, que no le creas a las promesas que están escritas aquí. Porque aquí hay muchas promesas de Dios para ti. Sanidad, abundancia en medio de la escasez, protección en medio de la inseguridad que estamos viviendo. Entonces vemos tantas promesas de Dios aquí, pero Satanás en medio de estas situaciones buscará cualquier medio alternativo para que tú y yo reneguemos de esta promesa y nos volvamos independientes nosotros mismos y a depender de nuestras propias fuerzas y de nuestras propias capacidades. Antes quizás orábamos y le decíamos a Dios, Señor, provéenos, Señor, ayúdanos, Señor, danos el pan de cada día, pero ahora quizás ya no. Ya ahora nos hemos vuelto dependientes y nos hemos vuelto como la ley de Gómez. ¿No sabes cuál es la ley de Gómez? En mi país le llaman el que no trabaja, que no come. Entonces empezamos a afanarnos por el trabajo, afanarnos a perder el tiempo en muchas cosas y ya no tenemos tiempo para el Señor. Y le colocamos excusas a Dios aún para leer su palabra, para orar y para pasar tiempo con Él. Anoche hablábamos en uno de los estudios de liderazgo al grupo y hablábamos de que
el líder, el ministro de Dios debe aprender a llevar el tiempo, debe aprender a tomar el tiempo y aprovechar el tiempo. Todo debajo del sol tiene su hora. Delante de Dios, mira, delante del hombre tú pondrás cualquier excusa para Dios para no servirle. Es que llego muy tarde, es que tú no entiendes que estoy cansado, es que tú no entiendes esto, aquello, y colocas 2,000 excusas para mí, para el ser humano. Pero Dios mira tu corazón y Él sabe que debajo del sol, porque eso está escrito aquí, debajo del sol todo tiene su tiempo, su momento. Para servirle a Dios hay su momento. Para orar, para pasar tiempo con Dios, para estudiar y meditar la palabra y leer el alimento, buscar el pan, el maná diario de cada día, está aquí, en su santa palabra. Gloria a Dios por su palabra. Veamos la primera tentación. Vamos a profundizar un poco. Seguimos acá en este precioso programa con el tema siendo fiel en el desierto. Dice la primera tentación: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios. Primero, le coloca en duda su identidad. Una de las cosas que Satanás trae a nuestra mente cada vez que estamos pasando necesidad es hacernos desbalancear en nuestra identidad como hijo de Dios. Si es que eres el Hijo de Dios, si es que eres un siervo de Dios, un ministro de Dios, haz esto o haz aquello. Porque si no, no eres. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa situación donde Satanás quizás usa a alguien cercano, usan hasta los mismos siervos para hacerte dudar de tu ministerio, para hacerte dudar de tu identidad con Dios? Si eres el Hijo de Dios, no deberías estar pasando esa situación. Jesús, si eres el Hijo de Dios, no deberías estar pasando hambre. Deberías estar multiplicando aquí, haciendo pan con las piedras, haciendo pancito, vendiendo pancito. Lo vende quizás a un dracma. No sé cómo era la moneda allí en ese momento. Lo vendes a un dracma, lo vendes a esto. Y no deberías estar pasando hambre, Jesús. Tú eres un Hijo de Dios, Jesús. Convierte las piedras en pan. Y Jesús lo responde: no solo del pan vivirá el hombre. Es tremendo. Esto nos recuerda incluso la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, donde también fueron probados 40 años. El libro de Deuteronomio nos habla en su capítulo 8, versículo 2 en adelante. Ellos también sintieron hambre y sed. Pero ahora bien, escuche esto. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue la reacción de los israelitas en esa circunstancia en el desierto, teniendo hambre y sed? La palabra nos dice que ellos murmuraron. Ellos murmuraron contra Moisés y contra Aarón y se quejaron porque tenían hambre y acusaron a Dios de haberlos sacado al desierto para matarlos allí. Éxodo capítulo 16 nos habla de esta historia. Escucha, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo te colocas tú cuando estás en medio del desierto? ¿Será que caes en murmuración? Es que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el ungido, yo soy el apóstol, el profeta. Yo no debería de estarme comiendo hoy un agua con panela o un pan con mantequilla. Yo soy el super ungido. Pero ¿qué si Dios te ha permitido entrar en ese desierto para formar en tu corazón carácter? Para formar ese corazón con carácter como el Hijo de Dios y aprendas a tener dependencia solamente de Él. ¿Qué pasaría si fuera así? ¿Qué pasaría si Dios te lleva hasta ese extremo? No, es que Satanás, o lo veríamos del extremo de los que predican la superfe. Es que está en pecado. Eso fue que cayó en pecado y por eso es que ahora no tiene para comer. Tremendo, pero la palabra no me dice eso de Jesús. La palabra me dice que Jesús mismo lo lleva al desierto esos 40 días. Jesús no tenía pecado. Jesús estaba allí en un proceso de formar carácter en él. Estaba en un proceso donde debía formar, llegar a la estatura del hombre perfecto. Era necesario que estuviera en ese desierto. Fíjense que ellos murmuran. A pesar de entre todas las maravillas y milagros que habían visto cuando Dios los saca de Egipto, ellos se atreven a murmurar. En vez de seguir confiando en Dios, siguen murmurando. Pero ellos tenían dentro de ellos un espíritu de rebeldía. Todavía no habían entendido que esos 40 años en el desierto Dios estaba sacando de ellos a Egipto de su corazón. Pero
Nos impresiona la palabra que dice todavía, ay, pero es que en Egipto teníamos alimento y comida y nos sacaste hasta aquí para matarnos de hambre. ¿Cuántos ministros hoy día no le hablan a Dios de esa manera irrespetuosa? Señor, pero yo cuando estaba en el mundo y le trabajaba al mundo, no me faltaba nada en mi casa. Yo tenía de todo, Señor. Y ahora que te sirvo a ti, no tengo ni para comprarle a mis hijas una barquilla, un cono. Tremendo ese irrespeto ante Dios. ¿Qué si Dios te está probando tu corazón? La prueba incluso pone en manifiesto qué es lo que hay en tu corazón. ¿Incredulidad o realmente fe y crees en su palabra? ¿Hay incredulidad o crees lo que hay en la palabra? El pueblo de Egipto pasó por el pueblo de Israel en Egipto. El desierto puso a prueba realmente lo que había en el corazón de ellos. Un apego, un amor a la esclavitud en Egipto. Dios los saca con señales, prodigios y milagros. Y aún así le pagaron con ingratitud a Dios. Quizás lo mismo que hoy día ocurre en muchas partes del mundo. Quieren ver milagros del Señor. Quieren ver sanidades. ¿Por qué no salen? ¿Por qué no salen los que oran por sanidad y oran por el COVID y que acabe con esta enfermedad? ¿Para qué? Para que sigas con la ingratitud hacia Dios. Para que tu corazón siga ingrato y sigas esclavizado al sistema sin darle la gloria al Señor. ¿Qué está pasando en el mundo? El Señor los mete en este desierto para sacar lo que hay en el corazón. Aún incluso dentro de la iglesia consigue ingratitud. Aún dentro de la iglesia consigue siervos y ministros que están siendo ingratos hacia Dios y le están dando la espalda a Dios, dejando ministerios. Están cerrando iglesias, dejando ministerios a un lado como si fue el hombre que los llamó. Pero gloria a Dios, gloria al Padre y al Espíritu Santo que está trayendo esta limpieza en medio del pueblo. Y la obra de cada uno está siendo probada y manifiesta en estos tiempos difíciles. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque realmente están quedando los verdaderos siervos de Dios de los últimos tiempos están quedando en pie. Y las falsas teologías como la de la prosperidad, como las falsas teologías como la del Kingdom Now, están siendo desnudadas en este tiempo y están siendo manifiestas sus obras que no están agradando a Dios. Y su mentira está saliendo a la luz. En esta primera tentación, esta cuestión era pero muy importante, porque si había de ser el Salvador de los hombres, era necesario que fuera uno de ellos y viviera bajo los mismos términos que el resto de los hombres. Era necesario, él debía despojarse de su condición de Dios y venir al mundo, a la tierra, legalmente como hombre, para poder despojar a Satanás de ese arrendamiento, de esa autoridad la cual le había quitado a Adán allá en el Edén. Así que aunque más tarde su ministerio, él multiplicó panes y peces para dar de comer a multitudes, aquí rechazó rotundamente el ofrecimiento, la oferta de Satanás para convertir las piedras en pan. La razón era muy sencilla. Él no iba a usar su poder divino en su propio beneficio con el fin de evitar las limitaciones que todos los hombres tenemos. Él no iba a usar eso. Él no iba a aprovecharse de ese poder divino para complacer sus propias necesidades. Algo que estamos viendo contrariamente en estos tiempos. Muchos vendiendo los dones. Muchos orando por sanidades, pero dígame cuánto hay para ir a su casa y orar. Muchos usando los dones del Espíritu Santo que le ha dado para edificar al cuerpo de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, donde nos habla de los 5 ministerios que son para madurar o edificar el cuerpo de Cristo. Muchos están usando esos ministerios y los dones para su propio beneficio. Tremendo, qué contraste tan tremendo nos encontramos en esta palabra. Su respuesta fue clara. En lugar de quejarse como el pueblo de Israel, como bien habían hecho allá en el desierto, o usar su poder divino para proveerse sus propias necesidades, él iba a manifestar toda su total dependencia a la palabra de Dios y a las promesas. Esto implicaría hasta pasar hambre. Muchas veces pasa eso. Muchas veces aferrarse a una palabra, a una promesa de Dios, quizás vas a durar un tiempo. Jesús pasó hambre.
A mí me impresiona todavía en este tiempo y me aterra cuando hombres le temen a pasar 24 horas sin comer. Sí, le temen acostarse un día sin comer, sin alimento. Y usan todas sus estrategias, todos sus medios humanos. Aún ceden a la propia tentación del enemigo con tal de satisfacer su deseo en su carne. Jesús le responde, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en otro sentido, la tentación tenía algo que ver en la forma que Jesús pensaba establecer su reino en el mundo y con qué tipo de reino sería. ¿Qué tipo de reino cree usted que Jesús vino a implantar en este mundo? ¿Un reino material? Si hubiese sido un reino material, Él no agarra ese pan y lo convierte Él agarra ese pan, no solo el pan, un solo pan y lo convierte, una sola piedra la convierte en pan. No, Él agarra, si Él hubiese sido algo materialista, Él dice, bueno, voy a hacer una panificadora y voy a vender panes al mayor por todo el desierto. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso por un momento? Que el reino que Jesús vino a establecer no fue un reino físico ni terrenal, y por eso muchos no le siguieron, por eso muchos lo dejaron atrás, por eso Judas se atrevió a decir, no era quien yo pensaba que era. Vemos lo que el diablo estaba recomendando, era una reforma social, en lugar de una transformación espiritual. Él quería, bueno, si eres el Hijo de Dios, transforma en pan, démosle pan a los pobres, abastezcamos todo, démosle abastecimiento y matemos el hambre del mundo. ¿Usted cree que no había hambre en los tiempos de Jesús? Tengo una prédica en el internet que se llama Jesús vuelve en tiempo de crisis. Y hablamos de las crisis sociales, crisis económica. Una de las crisis en los tiempos de Jesús era eso. Había hambre también. Estaban siendo subyugados por un imperio. Los impuestos eran muy altos y no le alcanzaba muchas veces para alimentarse. Él podía haber dicho, bueno, esta es la solución para ellos. Yo les multiplicaré el pan. Ya no tendrán necesidad de hacer más nada. Pero no debemos ser prioritarios, solucionar el problema de alimentación del mundo antes que un programa para redimir a los pecadores. Escuche esta pregunta. No debería ser prioritario, no debería ser una prioridad solucionar el problema de hambre en el mundo antes de un problema del pecado en las almas del ser humano. Es tremenda esta pregunta que nos hacemos hoy. Usted dirá, es que ustedes los pastores, es que ustedes los ministros, en vez de estar pendientes y llevándole comida a los pobres y al hambriento, ustedes están pendientes de predicar palabra y palabra y palabra. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús? Ojo, con esto no le digo a los que hacen labores sociales que la dejen de hacer. Sigan haciendo su bella labor. Alabo y le doy gracias a Dios porque ha puesto en su corazón hacer labores sociales. No me vayan a malinterpretar en esta parte, por favor. Pero Jesús en este momento nos estaba enseñando que eso estaba en un segundo lugar. Jesús les llegó a decir a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Jesús, si hubiese querido ser el rey físicamente hablando, Jesús hubiese pedido legiones de ángeles, hubiese sacado a los romanos de Israel, de allá de Jerusalén, y hubiese establecido comida para todos, pan por allá, pececitos por aquí, pero no era así. La tentación, por lo tanto, sería para que Jesús se olvidara de las necesidades espirituales del hombre y se ocupara de las materiales. Eso era lo que realmente quería Satanás para él. Además, le estaría sugiriendo, escuche esta parte, Satanás le estaría sugiriendo también cómo podría conseguir ganarse la atención de la gente en su carrera mesiánica. Atrevido, muy atrevido. Si era el Hijo de Dios, sería fácil conseguir la adhesión de la gente por medio del soborno moral, ofreciendo beneficios materiales a la gente. Es tremendo esto. Mucha gente, muchos ministros venden el evangelio como si estuvieran vendiendo un producto de algo. Ven el evangelio, ven que yo te ofrezco y yo te ofrezco, ofreciendo soborno moral a la gente. Ven que si vienes a Cristo te va a pasar esto, ya no vas a vivir en el barrio, vas a vivir en la urbe, en la urbanización. Y detalles como esos que aterran en este tipo de predicadores de los últimos tiempos, que ofrecen un evangelio como si fuera un producto. Satanás le ofreció lo mismo a Jesús. Le estaba queriendo decir lo mismo. Es fácil.
Ven, si tú empiezas a solventar la necesidad del hombre en cuanto al hambre, yo creo que ellos te van a seguir más fácil. Vamos, vamos para que lo hagas. ¿Qué tentación más sutil? No se trataba de quebrantar ningún mandamiento concreto de la ley de Dios, no en específico. De hecho, la sugerencia de proveer para sus propias necesidades físicas, tampoco había nada malo en ningún principio. No nos conseguimos ningún principio que diga esto. Sin embargo, quedaba claro que era una tentación doble, tenía doble intención. Por un lado, pretendía llevarle de dejar de depender de Dios y confiar en Él. Y por otro lado, quería desviarle del verdadero propósito de su ministerio, incitándole incluso a usar métodos poco legítimos para conseguirlo. El enemigo no ha cambiado su estrategia. Él sigue siendo el mismo que tentó allí a Jesús. Él va a querer que tú uses métodos poco legítimos para cumplir, entre comillas, un propósito para Dios, haciéndolo muy sutil. ¿O usted cree, qué usted pensaría? Es que esto está bien, que convierta las piedras en pan y que alimente al pobre. Eso está bien. Pero realmente ese era el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Asimismo, Satanás te va a querer desviar de tu propósito. Muchas veces te va a colocar ofertas en el camino que aparentemente van a estar bien. Aparentemente van a parecer que están bien, pero realmente te van a impulsar a cumplir el propósito el cual Dios te mandó a la tierra. Es tremendo analizar esto. Es tremendo con lo que nos conseguimos en esta preciosa palabra en la noche de hoy. Vamos a la segunda tentación. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. El diablo lo lleva a un monte, dice la Escritura, y le puso en un lugar muy alto. Esto debió ser algún lugar específicamente muy alto. Se dice que puede ser en el pináculo del templo, un lugar muy alto, y se veía toda la ciudad de Jerusalén. Una vez allí le sugiere que salte, le dice: salta para ser salvado de una forma sobrenatural. Muestra tu poder como hijo de Dios. De esa manera serías admirado como quien está bajo la protección especial de Dios. Y sin duda sería recibido como quien tiene una comisión especial del cielo. Esto mismo está pasando hoy día. Hoy día muchos ministros se dejan llevar por esta tentación del diablo. ¿A cuántos ministros no nos ha llegado al oído eso? Si son hijos de Dios, si son enviados especiales de Dios, vayan a los hospitales, oren por la gente que tiene la enfermedad, el virus, salgan y prediquen en las calles, quebranten las leyes incluso que hay de confinamiento, de cuarentena, salgan. Ustedes son hijos de Dios. ¿Qué atrevido Satanás que no ha cambiado su manera de pensar en 2020 años? Es lo mismo que está ocurriendo hoy día. Es lo mismo. Y muchos han caído en esa tentación. He escuchado a través de las redes sociales ministros reconocidos mandando incluso a una revuelta social a desconocer las autoridades puestas en la tierra y a desconocer las leyes que se han dictado en este tiempo. Sí. Han dicho: no, salgamos, dejemos el miedo, que eso no viene de Dios. Y usan la palabra, incluso como usó la palabra Satanás en el desierto para tentar a Jesús. Iglesia, no te dejes tentar por Satanás. Él va a usar incluso la misma palabra. La tentación anterior, el diablo intentó llevar a Jesús a dejar de confiar y depender de Dios, de su Padre y de su palabra. Como no consiguió su objetivo, su nueva estrategia le va a llevar al lado opuesto. Su razonamiento era ahora el siguiente: puesto que confías tanto en Dios, ahora que confías tanto en Dios y en tu Padre, entonces lánzate, arrójate de lo alto de ese templo, porque seguro tu Padre vendrá en auxilio. Notemos que el diablo apoyó su tentación con una porción de la palabra que nos las encontramos en el Salmo 91, citada en formas parciales. Él es así, él es estratégico, él no agarra la palabra y lee el contexto. Él viene estratégicamente, usa la palabra descontextualizada con pequeños versículos y hace su doctrina para convencerte, tal cual ha ocurrido con muchas doctrinas modernas en los últimos años, que sacan versículos de la Biblia y de ese versículo hacen una doctrina. Escucha esto: ¿qué tenía de malo poner a prueba la palabra de Dios, las promesas de Dios y el cuidado a la providencia de Dios? ¿No están para eso las promesas de Dios? Quizás tú te haces esa pregunta: ¿qué tenía de malo? Pero él le contesta y le dice:
Él le contesta y le dice que escrito está que al Señor tu Dios no tentarás. Escucha esto, él no necesitaba hacer un espectáculo público. Su propuesta, la propuesta de Satanás era llevarlo a que él llamara la atención de la gente mediante un espectáculo milagroso y público, mediante un show. Pero el reino de Dios no se establece sobre la base de milagros o espectáculos, sino sobre la gracia, la misericordia de Dios y su santa palabra, el quebrantamiento del orgullo y un arrepentimiento genuino, sobre la conversión y la fe en Cristo. Él no necesitaba hacer un show público para que lo siguieran. Satanás lo estaba incitando a eso. Hagamos un show aquí, venga, y en una tarima muy alta, bien alta, para que nos vean. Lánzate, que van a mandar a sus ángeles que te cuiden. De esa manera ellos van a creer en ti. Es tremendo que nos conseguimos en estos últimos tiempos ministros que dejan ceder a la tentación de esa manera. Les gusta que Satanás los impulse a hacer show público, entre comillas, para traer discípulos a Cristo, cuando realmente ya su intención en su corazón no es esa, sino traer una gloria de hombre y ser reconocido, ser una figura pública en el internet, ahora que está de moda la prédica, andar en las redes sociales, ser figuras públicas y reconocidas. La fe que no puede creer sin recurrir en sensaciones y experiencias extraordinarias no es una verdadera fe. Escucha esto. Hay gente que quiere, yo tengo fe, pero yo quiero ver al paralítico sanarse. Yo quiero ver al muerto resucitar. Es que estos son los tiempos. La iglesia tiene que ir y resucitar a los muertos, sanar a la gente enferma. Entonces así creeremos que hay una iglesia de poder. Eso se ha escuchado en los últimos días. Eso no es fe. La palabra nos dice que bienaventurados los que creyeron y no vieron. Esa es una fe en un momento específico allí, una fe humana donde ves sanidades, ves prodigios, ves milagros, ves resurrecciones, pero a la semana vuelves a tu mismo pecado, vuelves a lo mismo. Mira lo que le pasó al pueblo de Israel, 40 años en un desierto, vieron señales, prodigios y milagros, y aún así su corazón era desagradecido, y seguían quejándose y murmurando en contra del Señor. Tercera tentación, y ya voy a terminar. Él le dice muy sutilmente, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. La última tentación fue la más descarada de todas. Ahora el diablo le está ofreciendo gobiernos. Ahora el diablo le está ofreciendo poder de todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Esto implicaba reconocer su autoridad última en este mundo. Si él lo hacía, esto implicaba reconocer que él debía servirle y aceptar su modelo de gobierno en el mundo. Cristo le respondió nuevamente en las Escrituras, vete Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás. Él cita una palabra que está escrita en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y una vez más, lo interesante ver en su contexto es la cita del discurso mucho más amplio de Moisés, pronunciados antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Moisés le advierte que una vez entrara a Canaán, se tendría que enfrentar a las tentaciones de olvidarse del Señor y seguir a dioses ajenos. Es tremendo. En primer lugar, y desgraciadamente hablando, los israelitas se olvidaron de Dios. Ellos fueron en pos de ídolos. Ellos no atendieron la voz de Dios que le dijo, no adorarás otros dioses. Convirtieron lo que debería ser del reino de Dios en un reino más de este mundo que de Dios. Pero el Señor Jesucristo no iba a hacer lo mismo. Él no iba a adorar al diablo. Él no iría a servir al diablo, sino que iba a ser fiel a Dios. El Señor demanda de nosotros fidelidad, iglesia. En medio de cualquier circunstancia, Él nos va a ofrecer cualquier cosa. Nos va a ofrecer poder. Nos va a ofrecer reconocimiento público. Nos va a ofrecer fama. Nos va a ofrecer que nos va a llevar a muchos sitios y ser figuras públicas reconocidas. Quizás tener millones de seguidores en YouTube o en las redes. Pero es el mismo ofrecimiento de diferente manera. El que le hizo a Jesús en el desierto lo está ofreciendo en este tiempo de diferente manera y muchos están cediendo
Muchos están cayendo en estas tentaciones. La misma tentación sigue presente en este tiempo para todos. ¿Qué métodos utilizamos para avanzar? En los negocios, en la vida, en la iglesia. ¿Qué métodos usas tú? ¿Usas el mismo método del mundo? El del tracaleo. Quizás en otras partes del mundo no entienden la palabra tracaleo, pero el de ser, ¿cómo se dice? Deshonesto en muchos negocios deshonestos. Muchos cristianos, entre comillas, hombres de Dios, todavía Dios los saca del mundo de trabajar en negocios deshonestos, y están en Cristo y siguen en sus negocios deshonestos. Es tremendo. Somos leales realmente a lo que el Señor nos dice a su palabra. No olvidemos la alternativa a no mantener los principios de Dios, rendir culto a los milagros. Muchos están buscando milagros. Muchos en estos tiempos quieren ver para creer. Muchos en estos tiempos en los desiertos quieren ver maná y quieren ver carne y quieren ver alimento. Pero muchos realmente no se han preguntado en el desierto. Le han preguntado al Señor: Señor, ¿a qué me has traído este desierto? ¿A qué me has traído a este momento de dificultad? Son decisiones que debemos tomar. Te van a llegar ofrecimientos. Si al Hijo de Dios, a Jesús el Mesías, le llegaron estos ofrecimientos para que no dependiera de Dios, para que creyera en su propia poder y autoridad y dejara la dependencia de Dios. Miren este tiempo tan tremendo, como las diferentes doctrinas dejan de creer, ya no dependen de Dios, ya no dicen: Señor, hágase tu voluntad, lo que esté en la tierra también sea en el cielo, sea en la tierra. Ya no dicen así. Ya dicen: Señor, yo profetizo esto y yo quiero que se haga esto y yo quiero que se elimine el virus, y para mañana se elimina el virus, porque yo lo digo, yo lo decreté, para ganar un reconocimiento público. ¿Dónde quedan esas personas? ¿Dónde queda realmente Dios en esa parte cuando tú estás pasando la autoridad de Dios, estás pasando la voluntad de Dios y dice: yo ordeno que se vaya el virus? ¿Dónde queda Dios en ese momento? Quizás estás siendo engañado por Satanás en tu mente, queriendo ser dependiente de ti mismo y de una autoridad que obviamente está aquí. Él te va a decir: es que Él te dio autoridad para hacerlo. Y busca la palabra medias, usa la palabra medias mentira para engañarte y cedas a la tentación. Y realmente no es así. Jesús tuvo toda la oportunidad. Jesús tuvo todo a su alcance para en ese desierto no serle fiel a Dios. Pero aún en medio del desierto podemos decir con fe que en el desierto, si el Espíritu Santo nos llevó allí, es porque Él va a estar acompañándonos y Él va a estar guiándonos y Él va a estar dando todo lo que necesitemos en ese desierto. Escucha bien, para terminar, Lucas capítulo 4 versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu, vuelve del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Escucha, fue lleno del Espíritu y fue guiado por el Espíritu. Son dos cosas. Vamos al tercer punto. Vaya al versículo 14 del capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Aleluya. Jesús vuelve en el poder del Espíritu, iglesia. Cuando tú y yo logramos pasar ese desierto, cuando tú y yo logramos superar la tentación y no ceder a esas sutilezas del enemigo, a esas palabras sutiles incluso que él va a usar a través de la palabra, ten la seguridad que viene un empoderamiento a tu vida. Un empoderamiento, ¿por qué? Porque tu carácter ha sido preparado. Ayer hablaba en la clase de liderazgo y hablaba eso. Muchos anhelan el poder, muchos anhelan dones, pero pocos entienden y les gusta los desiertos y la preparación. Muchos quieren anhelar ese poder como Satanás lo ofrecía. Pero si Dios te da todo ese poder, quizás ¿a dónde lo vas a enfocar ese poder? En ti mismo. Lo vas a enfocar en el hombre, en la necesidad del hombre. Es que se ve bien. O realmente lo vas a enfocar para Dios y decir: Señor, es lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras.
No es para yo crecer yo, sino para menguar yo. No es para yo, mi ego, exaltarse y levantarse, sino para que tu nombre sea glorificado y el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios esta noche por su palabra. Damos gracias a Dios porque nos habla que en medio del desierto, aún en medio de tantas tentaciones, hay la posibilidad de serle fiel. Hay la posibilidad de ese galardón. En el libro de Apocalipsis nos dice, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Aunque nos cueste nuestra propia vida, iglesia, aunque te cueste tu propia vida, debes ser fiel hasta la muerte. En el libro de Job nos conseguimos a Job en una situación y dice, aunque él me quitare la vida, él podrá dármela nuevamente, pero él no renegó en medio de su situación. La historia de Job es un ejemplo muy bonito que podemos ver allí, en ese precioso libro. Iglesia, sé fiel hasta la muerte. Ministro que me estás escuchando, sea cual sea desierto, la situación que estés pasando, sé fiel hasta la muerte, resiste. Resiste y avanza con pie firme. Que si el Espíritu Santo nos está introduciendo en este desierto, es porque la iglesia va a entrar en un nuevo nivel. Sí, no te estoy hablando algo, una falacia, no te estoy diciendo algo motivacional solamente para decirte, vienen niveles de gloria, vienen niveles de unción, no. Para que lleguen esos niveles de gloria es necesario pasar los desiertos. Y a veces no los entendemos. A veces no entendemos por qué el Espíritu Santo trae a la iglesia al confinamiento y nos guarda. Y nos tiene a todos en las casas orando. Y nos ha reproducido en millones de iglesias, porque ahora son millones de casas, millones de hogares que están orando y están clamando. A veces no lo entendemos por qué estamos en esta situación. Pero no se trata de entenderlo, se trata de creer y avanzar en esta preciosa promesa. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu preciosa palabra, la cual ha sido ministrada esta noche. Oro por cada hombre, cada mujer que ha recibido de tu palabra. Los que están en estos momentos en desierto, dale sabiduría, dale fuerza para que puedan avanzar. Dale entendimiento de lo que están viviendo. Dios mío, trae paz a su corazón en medio de tanta turbulencia, Padre mío. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Bendice cada uno donde pueda escuchar este mensaje a través de las diferentes redes sociales. Bendícelos y guarda su vida. Dios bendiga tu vida, iglesia. Dios te guarde.